partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestro invitado Pablo Zambrano, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa, el secretario ejecutivo de FETRASalud. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias por el contacto. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con las protestas que vienen promoviendo los trabajadores de todos los sectores, incluyendo el de la salud, contra o en rechazo a la aplicación del instructivo ONAPRE. Yo le pediría un comentario en primer lugar y en segundo lugar su expectativa en torno al regreso de la misión de la comisión de encuesta de la OIT a Venezuela. Lo escuchamos. Sí, debemos señalar que buscamos pues ante el TCJ de alguna manera respuestas institucionales y eso no se ha dado. Hay más de 3 millones de trabajadores públicos, inclusive de empresas del Estado. Puedo hablar que hasta trabajadores de Telesur se han quejado por la aplicación de este instructivo que el TCJ señaló que no existía, pero que esas personas, ese gran número de trabajadores públicos son los testigos porque se le ha aplicado, pues, que significa, además de temas como la inflación y la devaluación, que colocan el salario en la regresividad. Bueno, en este caso, más esto de este instructivo, los trabajadores en este momento seguimos en Venezuela con salarios simplemente de hambre, pues salarios que no reflejan la realidad económica que vive el país, porque vemos que cuando lo comparamos con el costo de la vida, este muy alto. Por supuesto, las reacciones no han sido solamente de los trabajadores que de alguna forma adversan al gobierno, sino también de los trabajadores que simpatizan porque se les metió las manos en el bolsillo. Entonces, el tema realmente ya no es de que si la izquierda, la derecha, el capitalismo, el comunismo y estas cosas que se vienen desarrollando dentro de la retórica en los últimos años. Es un hecho concreto, es un problema social que tiene que resolverse. Entonces, necesariamente ahí entramos a la avenida, pues, y al diálogo, al entendimiento que se está promoviendo en México, de que es necesario buscarle solución a los problemas reales que tienen los ciudadanos venezolanos. Y entonces yo por lo menos particularmente coloco como en primer orden el problema del salario. ¿Por qué se señala que hay más de 6 millones de venezolanos fuera del país? Pues porque se van a otras latitudes a buscar lo que no consiguen acá. En cualquier parte del mundo se trabaja, digamos, inclusive de aseador, de camarera, de vigilante, y por lo menos reciben un ingreso que les permite comer. En Venezuela el ingreso que se tiene cuando vemos cuánto gasta un trabajador solamente en pasaje, no le alcanza. Pues un trabajador que gaste diario 6 bolívares, gasta a la semana entre 20, 26 bolívares, y cuando lo multiplicas te da casi el salario mínimo, que son 130 bolívares. Entonces esa realidad está ahí latente. Viene a Venezuela nuevamente la Organización Internacional del Trabajo, donde se van a plantear temas como el diálogo tripartito, y por supuesto el establecimiento de un salario mínimo, que forman parte de las denuncias que hicieron tanto empresarios como trabajadores, y se tienen que buscar acuerdos que conlleven a que en Venezuela la producción, por supuesto, tenga que mejorar, que necesariamente se mejoren los ingresos de los trabajadores, que tiene que hacerse un gran esfuerzo y entender en este caso los patronos, tanto públicos como privados, de que en este momento en Venezuela, con los salarios
que tenemos, no se puede hablar de ningún tipo de recuperación económica, más bien se tiene que hablar es de hambre, de miseria, que es lo que está sufriendo realmente el pueblo venezolano. Bueno, varias inquietudes, y se lo he preguntado a otros dirigentes sindicales. ¿Por qué insistir en acudir al Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, que acaba de decidir que el instructivo NAPRE no existe y además multó a los demandantes? Lo escuchamos. Sí, uno tiene que actuar en forma institucional, esa es una institución del Estado, indistintamente de que se le dé manejo de índole político partidista, y eso es lo que nos da la fuerza para después acudir a los organismos internacionales. Si nosotros vamos, ejemplo, como fuimos ya los trabajadores de salud a demandar, digamos, el instructivo, porque en este caso yo no sé cómo van a decir que no existe, pues estamos consignando un instructivo emitido por la doctora Magali Gutiérrez, ministra de Salud, donde ella señala que por instrucciones de un instructivo supra, ella modifica, elimina tanto cláusulas económicas como sociales, pero además también lo hace con las escalas salariales y el tabulador del personal obrero. Entonces, las modificaciones vienen de una instrucción y ella lo señala con mucha claridad. Esa instrucción se la da a los directores regionales. Entonces, tenemos toda esa documentación, tenemos el contrato colectivo firmado el 17 de junio del año 2021, donde hay cláusulas establecidas y que en acta firmada con sindicatos afectos se realizan modificaciones que son totalmente regresivas. Por ejemplo, el caso de los uniformes de los trabajadores, son 10 salarios mínimos a 130 bolívares, el salario mínimo son 1.300 bolívares, y entonces le pagaron a los trabajadores 200 y posteriormente 150, faltan 950 bolívares y nadie los puede modificar en forma regresiva. Toda modificación tiene que ser progresiva. Entonces, ante ese hecho nosotros volvimos a acudir ante el TCJ, seguiremos haciéndolo cuando nos corresponda y por supuesto eso nos da la fuerza, de acuerdo a las decisiones que tomen, si no son institucionales sino políticas, de acudir a los entes como la Organización Internacional del Trabajo y otros entes, digamos, de rango internacional, para nosotros reclamar, porque no vamos a dejar de hacerlo ni aquí adentro ni afuera, porque resulta ser que hay violaciones y se ha aplicado una política bestial en contra de la clase trabajadora venezolana. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a el tema de la comisión de encuesta de la OIT que vuelve a nuestro país. Bueno, algunos portales informativos destacan que los compromisos laborales a los que llegaron en la primera visita este año, bueno, han sido incumplidos abiertamente, incluyendo los procesos penales en curso contra dirigentes sindicales de nuestro país, muchos de los cuales están detenidos, la situación del salario mínimo que se devaluó más de 40% luego de la última visita, las reuniones informales que no han llegado a nada entre el régimen de Maduro, empleadores y trabajadores. Al regreso de la pausa, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico.
Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando acerca de la situación de los trabajadores públicos en nuestro país, de todos los sectores, saben ustedes, que llevan semanas, meses protestando, inicialmente por la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, aunque el Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista diga que no existe. Nos acompaña Pablo Zambrano, quien es secretario ejecutivo de FETRASalud. Yo les dejaba una inquietud sobre la próxima visita de la comisión de encuesta de la OIT a Venezuela. Eso va a ocurrir, entiendo, entre los días 26 y 29 de septiembre. La verdad es que son varios los compromisos laborales que han sido incumplidos desde la última vez que estuvieron en el país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, eso es parte de lo que ya he comentado. Se ha desarrollado en Venezuela una política laboral bestial que atenta contra los intereses de los trabajadores venezolanos. Lo que tú dijiste es muy cierto, un aumento, o sea, después de tener un salario de 7 bolívares mensuales, que era el mínimo, que era 1.7 dólares al mes, se llevó a 30 dólares al mes, y ya con el desarrollo de impuestos, digamos, de la inflación y la devaluación de la moneda, se ha perdido un 50% de este ingreso. Pero además de eso le tienes que aplicar el tema de la instrucción que da la ONAPRE a los distintos entes que pertenecen al Estado venezolano. Pero además le debes agregar que en Venezuela el impuesto como el IVA es un impuesto que representa un 16% cada vez que vas y compras determinados productos. Pero te aplican también el otro impuesto, que es el de las grandes transacciones financieras, que es un 3% más, y que, cuando la gente va a comprar y compra, digamos, cualquier cosita con estos salarios de hambre, no sé cuál transacción financiera inmensa hará. Entonces, todo atenta contra el bolsillo del venezolano, del trabajador, indistintamente de su ideología política, y son puntos importantes porque estas violaciones que van también acompañadas del acoso. Por ejemplo, los trabajadores sanitarios sufrieron acosos terribles porque estaban acusando directamente desde Miraflores que había mafias en los hospitales, y resulta ser que las verdaderas mafias nunca fueron atacadas, sino que le cayeron a trabajadores que simplemente demostraron lo que eran en el momento de la pandemia, que trabajaron sin salario, que tuvieron que ir a prestar servicios en otros entes para ganar algo y comer, y ir al centro de salud a trabajar gratis para darle la cara al pueblo venezolano. Entonces, todo este compendio de abusos que, hemos visto, tenemos el problema de trabajadores presos, abusos constantes, todas estas cosas se han acumulado, y en este caso las centrales sindicales, que son las que están asistiendo a este tipo de reuniones, deben contactar pues a la dirigencia. Debo decir en este programa tuyo que hasta este momento, a pesar de que nosotros vivimos en la calle, en el caso de lo que nosotros representamos,
desde la CTV no se nos ha convocado a ningún tipo de reunión. Y esto va porque simplemente le hemos solicitado que realicen los procesos electorales correspondientes porque tienen ya 21 años sin realizar elecciones, entonces es un problema también de representatividad. Entonces necesariamente con la venida de la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores de base también vamos a realizar nuestras denuncias porque somos los que estamos ahí permanentemente con los trabajadores y ojalá este órgano tome en cuenta todo lo que nosotros tenemos que decir y que se apliquen de alguna manera los correctivos para buscarle solución real a los problemas que tienen los trabajadores venezolanos. Quiero detenerme en el caso de los dirigentes sindicales detenidos a principios de julio en Venezuela, porque hace algunos días sus familiares exigieron la liberación de este grupo de trabajadores que está próximo a cumplir 80 días tras las rejas, acusados de supuesta conspiración y asociación para delinquir. Los familiares y abogados de estos ciudadanos denuncian su detención arbitraria y recuerdo, se trata de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés y Néstor Astudillo. Yo le pediría un comentario sobre este tema y qué expectativa tiene usted en lo personal en torno a lo que puede hacer la OIT en momentos, por cierto, donde se acaba de publicar un informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas que habla de presuntos delitos de lesa humanidad que se cometen en nuestro país por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Lo escuchamos. Bueno, en todo caso, ya eso lo vivimos. Nosotros tuvimos mucha acción con las detenciones que sufrió Rubén González, quien estuvo casi 2 años preso en La Pica. No solamente este grupo de compañeros que han nombrado, también detuvieron por precisamente la aplicación del instructivo ONAPRE en el año 2018 a través del memorándum 2792. Bueno, por hechos de aquellos días, detuvieron también a Douglas González, quien está preso en este momento en Puerto Ordaz, y que era un caso totalmente cerrado, y cuando lo detuvieron ahí en Puerto Espíritu en una alcabala que venía a Caracas precisamente a reclamar, bueno, lo dejaron detenido. Y en todos estos casos, una de las cosas que se violenta son los debidos procesos. Los trabajadores son detenidos, todo es un retraso para las acciones, digamos, que y los derechos que tiene cualquier ciudadano que detengan, pero además de esto existe la arbitrariedad y digamos, siempre está por el medio el hecho, digamos, político, o sea, que se convierten en presos políticos por levantar la voz, por reclamar los justos derechos de los trabajadores, y que por supuesto eso ha traído las reacciones concretas del movimiento sindical venezolano, que seguirá actuando durante todo el tiempo que sea necesario para defender a cualquier persona y trabajador que se le violente su derecho. Creo que la venida de la Organización Internacional del Trabajo puede ser clave para que las liberaciones de todos estos trabajadores detenidos se den. Ahora, ¿qué expectativa tiene usted en lo personal? En anteriores oportunidades, incluso durante la última visita no hicieron nada o no pudieron hacer mayor cosa. ¿Cree usted que en esta oportunidad será diferente? Lo escuchamos. Bueno, eso tú sabes que también depende de la fuerza que puedan tener los que representan en este tipo de reuniones a los trabajadores. Una de las cosas que últimamente ha demostrado el movimiento es que aquí los trabajadores de base están activos. Hemos sido claros en el sentido de que tenemos que exigirle a la Organización Internacional del Trabajo que se busquen soluciones concretas a hechos como de trabajadores presos. Eso tiene que solucionarse, pero también el tema del salario, y esas son discusiones que tienen que darse también con los empresarios venezolanos. O sea, ¿cómo hacemos para que el país entre en el camino, digamos, de la democracia, de la producción, de mejorar el ingreso real del trabajador que va a prestar un servicio y que viene siendo explotado prácticamente en los últimos años o desde que llegó Nicolás Maduro al poder? Porque en Venezuela existe
en este momento la explotación, lo que llama la izquierda la explotación del hombre por el hombre. Entonces, estos organismos internacionales tienen lentitud dentro de sus procesos. Yo creo que este juicio de la comisión de encuesta, que es el que obliga de alguna manera a que el gobierno se reúna, pero debe tener los mecanismos para que durante estas reuniones que se van a dar se lleguen a acuerdos concretos que representen solución, porque si no es así, habrá una gran decepción por parte, digamos, de los trabajadores venezolanos, que simplemente lo recibiríamos como una decepción y, por supuesto, seguiríamos en la calle luchando por lo que nos corresponde por derecho y por el establecimiento, digamos, de la democracia en el país, para buscar soluciones de fondo a la problemática que tenemos nosotros como venezolanos. Otros dirigentes sindicales nos han dicho a esta pregunta que esperan que la OIT acompañe o apoye al menos las denuncias ante la Corte Penal Internacional, de ser necesario, referidas a la detención y persecución contra sindicalistas en nuestro país. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, sobre estos temas de que la OIT apoye o no las denuncias que están en otros entes, de eso no puedo hablarte, digamos, concretamente, porque eso va a depender de cómo se desarrollen las reuniones con los representantes que están en Venezuela. O sea, ya hemos visto, pues, tú me nombraste que la ONU se acaba de pronunciar con respecto a las violaciones, pues, y bueno, y según señala que concretamente funcionarios del gobierno dieron órdenes para las torturas. La Organización la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT, tiene en sus manos el juicio de la comisión de encuestas, que también, si no se da cumplimiento a lo que realmente se busca, que es acuerdo para solucionar, en este caso son 3 puntos, que es el diálogo social, la fijación del salario mínimo y que no se violente más la libertad sindical. Bueno, ahí existen los mecanismos para obligar de alguna forma a que un Estado concreto, porque eso ha pasado en otros países, digamos, anteriormente, porque son 100 juicios que se han realizado de comisión de encuestas en la Organización del Trabajo. Bueno, debe activarlos a fin de que se reconozcan los derechos violentados, o sea, derechos como la progresividad, intangibilidad de los derechos laborales de los trabajadores. O sea, el órgano, digamos, como tal, tiene los mecanismos para actuar. Esperamos también esperamos ver cómo van a desarrollar las políticas los compañeros que están de alguna forma asistiendo a este tipo de reuniones. Pablo Zambrano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, responder a todas nuestras inquietudes en torno a la situación de los trabajadores en nuestro país y la expectativa en relación al regreso a Venezuela de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo, que estará en Venezuela entre los días 26 y 29 de septiembre. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos José María Vargas, un científico presidente. En 1835, Venezuela tenía apenas 5 años de haber sido refundada como una república independiente. Ejercía la presidencia el médico y científico José María Vargas. Era el primer civil en ocupar ese puesto y por largo tiempo sería el único. En la madrugada del 8 de julio, unos militares alzados irrumpieron violentamente en su casa. Lo arrestaron y poco tiempo después lo enviaron al destierro. Aunque Vargas fue repuesto en su cargo en agosto de 1835, unos meses más tarde renunció irrevocablemente. Vargas había nacido en La Guaira el 10 de marzo de 1786. Estudió medicina en la Universidad de Caracas y completó su formación en la Universidad de Edimburgo. Regresó a Venezuela en 1825 y se dedicó a su profesión y a la docencia universitaria como profesor de anatomía. En 1827, Simón Bolívar, presidente de Colombia, de la cual Venezuela era una provincia, le encargó la reorganización de la Universidad de Caracas y lo designó como rector. Ese mismo año, Vargas fundó la Sociedad Médica de Caracas, germen de la investigación científica en Venezuela, destacándose él mismo por sus investigaciones botánicas. Después de su malograda experiencia presidencial, Vargas se dedicó principalmente a la medicina y a la educación. Durante 13 años estuvo al frente de la Dirección General de Instrucción Pública, antecesor del Ministerio de Educación, sin abandonar su actividad universitaria, que coronó con la fundación de la Cátedra de Química en 1842. Murió en Nueva York en 1854. Allí permanecieron sus restos hasta 1877, cuando fueron repatriados e inhumados en el Panteón Nacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en las últimas horas, ha habido precipitaciones en buena parte del territorio nacional. De hecho, el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, INAMED, prevé que este día habrá abundante nubosidad, lluvias o chubascos con descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje en gran parte de Venezuela. Uno de los sectores afectados en las últimas horas es el estado Vargas. Allí recibe nuestra llamada
nuestra comunicación, la corresponsal del Pitazo en esta entidad, Nadezca Noriega. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a la audiencia. ¿Cómo estás, María Alejandra? Bien, pues mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca del impacto de estas lluvias, vientos huracanados y tormentas eléctricas, concretamente en Vargas. Las imágenes son impactantes. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, ciertamente, aunque a lo largo del día la lluvia mermó, ha estado lloviznando pero con menor intensidad. La lluvia muy, muy fuerte se registró entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. En esas 3 horas sí llovió con muchísima intensidad. Hubo una tormenta eléctrica pues bien preocupante que mantuvo en vela a muchos varguenses. Yo le comentaba a unos amigos que me llamaban para ver cómo estaba, que bueno, que en realidad yo estaba bien, pero que todavía me sorprendía el susto de que 22 años después generan las lluvias aquí. El susto de todo, uno se preocupa, uno se alarma, y creo que es porque básicamente las zonas que uno sabe que son zonas de riesgo, pues han vuelto a poblarse. La gente regresó en el tiempo a vivir en las casas que en algún momento se vieron afectadas en el 99, y pues la lluvia, cuando es intensa como la que ocurrió en la madrugada, pues asusta y te preocupa. Los lugares que más se vieron afectados básicamente fueron en esta oportunidad lo que uno llama como que el eje central, desde la parroquia Caraballeda hasta Catialamar, que es como que el eje urbano del estado, más que las zonas foráneas, que en ocasiones pues ahí es donde ocurren más afectaciones. Ahorita la crecida de las cuencas, aunque no hubo desbordamientos importantes, sí las cuencas aumentaron de caudal bastante, y más bien quebradas que normalmente no generan mayor cuestionamiento, porque son quebradas que de hecho están canalizadas y son por lo general cuencas muy pequeñas. Pues en esta oportunidad fue a la inversa. Esas fueron las cuencas que se salieron de su cauce, que es un cauce muy pequeño, que asustaron a más vecinos. Se ha viralizado la imagen de la quebrada Mapurite. Es una quebrada que ni siquiera es una quebrada grande, la gente ni la ve, está antes de llegar a la casa guipuzcoana, en toda la altura de la avenida Zulet. Esa es la quebrada que se ve en el video, que arrastra los 2 vehículos y se los lleva con ellos, o con la fuerza del agua. Esta quebrada muy poco bota agua, como dicen aquí los lugareños, y más bien la gente usa parte de la cuenca como estacionamiento, y fue lo que ocurrió ayer. Esos vehículos están estacionados en parte de lo que es la canalización de la quebrada, y como están acostumbrados que no se mueve agua por ellas, pues dejan los vehículos ahí cerca de sus casas, y en la madrugada pues se concentró el agua en esos sitios. Hasta los momentos, reportes de viviendas afectadas, nada más se manejan el reporte de 8 viviendas afectadas. Esas 8 viviendas ubicadas en 2 sectores de la parroquia La Guaira, en el barrio Muchinga, que es detrás de la casa guipuzcoana, y en el barrio Guanape. En el caso de Guanape, por la caída de un árbol, por los vientos, y otras afectaciones menores en viviendas en zonas altas de Macuto, como en el Cojo y en el Teleférico, en donde las brisas arrancó los techos que son de zinc, de acerolit, y fueron desprendidos por los fuertes vientos que también se registraron durante la madrugada. Ahora, Nadezca, tus redes sociales has ofrecido una completísima cobertura de lo ocurrido en La Guaira, y nos llama la atención, no sé si es el video al que hace referencia, lo ocurrido en el sector La Chivera de La Guaira. Estos vehículos que son arrastrados, correcto, por el agua. Se conocen las dimensiones del daño. Lamentablemente en Venezuela no existe ahora mismo transparencia en el manejo de la información, pero lo que podemos ver en las imágenes, no solo de este video, sino de otros, es que varios vehículos resultaron afectados. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, ahí en el caso del sector La Chivera, en La Guaira, que es la que te digo que ese sector está atravesado por esa cuenca, que es la quebrada Mapurite. 2 vehículos, una camioneta y un jeep,
se vinieron abajo. Otros vehículos se inundaron, pero no fueron arrastrados por las aguas. En una visita que hicimos hace horas para conversar con los vecinos, nos decían que realmente para ellos había sido como que mucha sorpresa porque no estaban acostumbrados al comportamiento ese comportamiento de esa quebrada. Y allá afortunadamente fue anegaciones en la vía, como en la calle principal. El agua se metió en algunas viviendas y el tema de estos vehículos. Desde horas de la mañana, comisiones y cuadrillas, tanto de la gobernación como de la alcaldía, pues estaban limpiando todos los focos más importantes en donde el agua y estas cuencas habían dejado sedimentos, básicamente en lo que es la avenida Sublet a la altura de la calle Los Baños, y también estaban allí en esa cuenca intentando retirar los vehículos. Los propios vecinos, de hecho, estaban trabajando porque pues los propietarios de los carros querían ver qué podían salvar, porque pues son sus bienes y era importante para ellos ver qué podían rescatar de sus vehículos. Pero ese proceso se estaba haciendo ahora. Como digo, afortunadamente en lo que ha transcurrido de día, las lluvias han sido mucho más ligeras. Se han mantenido todos los cielos nublados, pero las lluvias sí han mermado bastante. Ahora, en el sector, o los sectores, mejor dicho, de Maiquetía, La Guaira y Carlos Sublet, también hay unas imágenes que llaman porosamente la atención, porque vemos la calle absolutamente anegada, con el agua prácticamente a la altura de la ventana de los vehículos que están estacionados allí. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto en específico? Nadesca, te escuchamos. Sí, esa zona es también muy emblemática. Eso es en Maiquetía, lo que llaman la calle Los Baños, la quebrada El Jabillo y la urbanización Vilachá. Allí también pues se registró una anegación de vehículos, de viviendas. Esa quebrada del Jabillo pues es como que un foco que siempre cuando llueve con fuerza se sale, y es como que la gente dice, bueno, ay, qué raro que no ocurrió, pues porque es a la inversa, ocurre siempre, y lamentablemente pareciera que las autoridades creen que uno se tiene que acostumbrar a que siempre se salga la misma quebrada del Jabillo, que atraviese toda la calle Los Baños, y que por supuesto deje la avenida Sublet llena de basura, de sedimentos naturales, porque aquí también cabe destacar que, claro, hay un problema grave con las lluvias porque no hay mantenimiento en las cuencas, pero al tiempo que no hay mantenimiento en las cuencas, esa es una obligación gubernamental, también hay mucha falta de conciencia ciudadana que como solución al problema de la disposición de desechos sólidos, opta por dejar estos desechos y hasta los escombros, si hay alguna construcción, en el medio de las cuencas de estas quebradas. Y bueno, cuando llueve con fuerza, ocurren las cosas que ocurrieron en la madrugada de hoy. Pues el agua busca salir por algún lado y en ocasiones pues genera un daño que no está, o sea, que genera daños porque está toda la vía que debería correr está obstaculizada por basura, por desechos naturales y en muchos casos por escombros. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. A propósito de lo que tú comentas, Nadesca, hemos estado mirando la cobertura de algunos medios de comunicación, incluyendo los de carácter oficialista, y ellos hablan acerca del saneamiento, el despeje de vías producto de las lluvias en Vargas, en La Guaira. Da la impresión, a la luz de lo que tú comentas, que, bueno, después de tantos años, luego de la tragedia del 99, la situación es un poco la misma. Es decir, las autoridades tratan de resolver ya las consecuencias que suelen dejar las lluvias. Al regreso yo te pedí un comentario sobre este tema. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la consecuencia de las lluvias de las últimas horas en buena parte del territorio nacional. Insistimos, el INAME prevé que hoy habrá abundante nubosidad, lluvias, chubascos, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje en gran parte de Venezuela. Ya en las últimas horas hemos visto las consecuencias en sectores como el Estado Vargas. Nos acompaña Nadezca Noriega, periodista del Pitazo en esta región. Y yo te dejaba una inquietud, Nadezca, que tiene que ver con la actitud de las autoridades. Cada vez que conversamos sale a colación el tema, actúan tratando de resolver las consecuencias, pero no se toman medidas para evitar este desborde justamente, o estos desbordes a los que tú has hecho referencia producto de las lluvias. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Es que tienes mucha razón, porque las autoridades pues planifican soluciones coyunturales y evidentemente se soluciona la coyuntura. A esta hora de la tarde podría decirte que maquinaria pesada, tanto de la alcaldía, de la gobernación como el del Ministerio de Obras Públicas, ha estado desplegado a lo largo del estado, removiendo escombros en zonas como Caraballeda, en la calle Los Baños, en la avenida Sublet, en la avenida Álamo en Macuto, también en lo que es la vía hacia Las Salinas y Oricao, en donde hubo deslizamientos de los taludes que dan a la carretera, y hubo deslizamientos y también fue necesario enviar maquinaria para esas zonas. Pero aquí hay un tema que es la resolución estructural. No se trabaja para la resolución estructural de los problemas, o en este caso del problema de los drenajes y del problema de la disposición de desechos sólidos y del problema del mantenimiento de las cuencas. Entonces, por supuesto que es innegable, la gobernación y la alcaldía en esta oportunidad tuvieron una respuesta inmediata. Ya antes de las 7 de la mañana había maquinaria en la calle, había cuadrillas trabajando y estaban despejando la vía. El tema es que lo que no debería suceder es que las vías se anegaran de esa manera, y lo que no debería suceder es que la cantidad de basura y de sedimentos naturales que llegan a las vías producto del arrastre de estas aguas de lluvia fuera la consecuencia de 3 horas de lluvia, sí, fuerte, pero 3 horas. Yo siempre me pregunto y agradezco a Dios que Venezuela es un país que no está puesto en un espacio geográfico por el que ocurran huracanes u otra manifestación natural de esa naturaleza, de esa índole, porque realmente nos viéramos en muchos aprietos, porque 3 horas de lluvia dejan en evidencia nuestras debilidades. Ciertamente, y es curioso que lo menciones, porque hemos visto en las últimas horas las consecuencias del huracán Fiona en varias islas del Caribe, y bueno, ciertamente no me puedo imaginar, tomando en consideración cómo está nuestro país,
las consecuencias de un fenómeno de esa naturaleza. Ahora, yo te preguntaría, Nadezhka, tú haces seguimiento de estas situaciones a diario, permanentemente. Y yo insisto, la tragedia del 99, estamos en el año 2022 y no han cambiado demasiado las cosas. En su momento se habló de la necesaria canalización de algunas quebradas, del mantenimiento, como tú dices, de las cuencas. Sobre esto, ¿qué puedes compartir con nosotros después de más de 20 años y todavía estamos hablando de este tipo de cosas cuando hay fuertes precipitaciones en Vargas? Te escuchamos. El grave problema de las obras de minimización de riesgo que se construyeron tras 1999 es realmente la falta de mantenimiento. Las obras de minimización de riesgo se ejecutaron. ¿Con fallas? Sí. Algunas no se concluyeron también, pero hay muchísimas cuencas aquí que tienen pues lo que se llaman presas, tienen espacios, tienen mallas de retención. O sea, ciertamente hay una importante infraestructura de canalización de muchísimas cuencas de la entidad, pero así como hay eso, esas obras se ejecutaron o se culminaron entre el 2005 y el 2008, más o menos. Pero si después de eso no se le hace mantenimiento, aquí vale la pena recordar que hace 15 años Corpo Vargas, que era el ente que se había creado para el mantenimiento y para darle continuidad a las obras de minimización de riesgo, junto a la Comisión Nacional de Riesgo, pues fue eliminado porque pensaron que esas competencias debía tenerla únicamente la gobernación, pero pues son competencias tan macro que la gobernación nunca las ha asumido posterior a la eliminación de Corpo Vargas. Entonces todo esto ha traído como consecuencia que no haya mantenimiento en esa área y que ocurran, bueno, las cosas que ocurren. Aquí habían sistemas de alerta temprano en cuanto a cantidad de aguas de lluvia. El sistema de alerta temprano está desactivado en más de la mitad de las cuencas de la entidad. Entonces, aquí hay, un tema serio. Yo digo que evidentemente Dios es bueno con nosotros por muchas razones, pero con el tema de las lluvias en el litoral central, estamos a veces protegidos porque yo no quiero ni deseo, porque yo lo viví en carne propia, que se repitan ninguna de las historias ni del 1999 ni del 2005, pero siento que en ocasiones se nos olvida lo vivido y el aprendizaje es poco. Y ya que tengo la oportunidad, porque creo que también es parte importante de la información decirlo, hoy también por redes sociales rodó un video sobre la cuenca de Camuri Grande en Naiguatá, y vale la pena decir que ese video no es de hoy. Ese video que está rodando de Camuri Grande es de la crecida que se vivió el 28 de agosto del año pasado, que nosotros mismos dimos cobertura y de hecho estoy segurísima que conversé contigo en esa ocasión también. Y bueno, por estos temas de los fake news también se hizo viral. Yo creo que es obligación de nosotros los periodistas hablar con la verdad. Hay daño en otras cuencas y yo creo que no es necesario que se hagan virales videos que no corresponden a las lluvias del día de hoy. Finalmente, Nadezhka, sobre las responsabilidades. Tú mencionabas la alcaldía, la gobernación, yo agregaría las entidades centrales. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Porque, digamos, se diluye la responsabilidad, luego vemos lo que tú has comentado y reseñan medios de comunicación oficialistas, cuadrillas saneando y despejando las vías. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto en específico? Te escuchamos. Bueno, en realidad la responsabilidad del mantenimiento de las cuencas recae básicamente en todos los estados, en las gobernaciones. El problema es que en el caso de Vargas, las cuencas pues han tenido un mantenimiento especial posterior a 1999. El Ministerio de Interior antes manejaba lo que era la Comisión Nacional de Riesgos, de hecho todavía está adscrita a este ministerio, y esa comisión debería anualmente hacer una investigación, hacer evaluaciones y ver el estado en el que están las cuencas. Realmente es un trabajo que no se hace, no hay conocimiento del estado real
de las obras de minimización de riesgo aquí en la entidad. De hecho, el último estudio que se hizo utilizando drones fue hace 4 o 5 años. Entonces, y ya se hablaba de la saturación de muchas de esas presas, del deterioro de la canalización de algunas cuencas que han recibido daños, bueno, en algunos casos porque hay explotación de canteras que antes no había ahora en estas zonas. Entonces, hay una serie de elementos que habría que analizar para poder determinar las acciones a seguir y que el Gobierno Nacional evidentemente sea a través de la Comisión Nacional de Riesgos como que el ente rector de todas estas materias. Nadezca Noriega, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos y ofrecer, información valiosa acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la consecuencia de las lluvias en Vargas. Nadezca Noriega es corresponsal del Pitazo en esta entidad, ofreciendo detalles acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Insistimos, el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, INAME, prevé para el día de hoy abundante nubosidad, lluvias, chubascos, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje en gran parte de Venezuela, incluyendo el litoral. Gracias, Nadezca. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yer Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.